Entonces, bueno, déjenme, lo pongo amplio para que se vean. Entonces, habíamos visto la parte de la multiplicación por seno y vimos dos ejercicios. Entonces, tenemos la multiplicación por coseno que se aplica de manera muy similar, solamente que ahora no tenemos la componente del número imaginario como factor en esa suma, sino que tenemos la parte real, que sería nada más un medio. Si recuerdan, en la del seno únicamente está la parte de j sobre 2, y ahora tenemos 1 sobre 2. Y lo único que cambia es que también tengo que evaluar la función x de s, o sea, la parte que multiplica el coseno, por la s más el j alfa y su respectivo conjugado. Nada más que ahora en lugar de sumar, de restarse, se suman, ¿verdad? Aquí tenemos resta, ahora tenemos suma, y en lugar de tener j, pues tenemos un 1 con la parte real. Eso es lo único que cambiaría respecto a la multiplicación por seno. Entonces, nada más tengo aquí un solo ejemplo, la verdad es igual que la del seno, entonces no es necesario que sean ver más ejemplos aquí porque nos falta todavía mucho por ver. Entonces, lo anotan por favor para ahorita empezar a hacerlo el desarrollo y continuar. Me indican por favor, bueno, ¿hay alguna duda o pregunta? No. Bien, entonces me dicen cuando ya lo terminen de anotar por favor para pasar al procedimiento. Bueno, les puse multiplicación por coseno y repetí la función seno, ¿no? Déjenme lo corrijo de una vez. Este sería coseno, no seno. No alcancé a ver. Ahora sí. Cuando lo tengan listo el ejemplo para desarrollarlo, me dicen por favor para continuar. Ya. ¿Alguien que le haga falta todavía tiempo? Bien, entonces voy a quitar la diapositiva y comparto la imagen de la otra cámara para hacer el desarrollo. Bien, entonces aquí está. Entonces ahora tenemos la multiplicación por coseno. De aquí, pues vamos a sacar, o debemos de saber que mi x de t pues es t cuadrada, ¿verdad? Tenemos que sacar nuestra x de s. Entonces déjenme lo indico. X de t es igual a t cuadrada. Y a este hay que sacarle nuestra x de s, que es aplicarle la transformada de Laplace a t cuadrada, o bien, como le estamos haciendo ahorita, utilizar las tablas para ver cuánto es la transformada a t cuadrada. ¿Me pueden buscarla por favor y me dicen cuánto es? Según las tablas, ¿cuánto dan?
Sería 2 factorial sobre S a la 3. No, o no sé si así venga en tus tablas, pero si viene como factorial, quizá está como una t a la n. Entonces, si se tiene una t a la n, habría que sustituir ya esa n por un 2 para sacar directamente el factorial y saber cuánto es. O sea, sí está relacionado directamente. A lo mejor por eso viene así. No sé si alguien tenga unas tablas donde venga de manera directa. Por favor, jóvenes, participen. Recuerden que les dije que íbamos a estar utilizando las tablas, entonces siempre deben de tenerlas disponibles, además de que ya les encargué las tablas de las propiedades. A mí también me sale así, profe, con el factor. ¿Cómo? A ver si me repiten otra vez cómo viene. Es n factorial sobre S a la n más 1. Ajá, entonces pues nada más sustitúyanlo para que sepan cuánto es el de la cuadrada. No creo que en las 3 tablas que les encargué vengan igualito, ¿verdad? Pero bueno. ¿Alguien habló? Perdón. 2 sobre S cúbica. Sería 2 sobre S cúbica, que da lo mismo si sustituyen lo que tenemos del 2 en la que tienen, sin ningún problema lo pueden calcular. Yo no sé cuál era el detalle, ¿no? Nomás es 2 factorial entre t a la 2 a la, perdón, t a la n más 1, o sea, la cúbica, ¿verdad? Entonces sería, dijimos, 2 sobre S cúbica. ¿Sale? Bien, entonces, una vez que tenemos la x de t, pues si yo quiero obtener mi f de s, que es igual a aplicarle la transformada de Laplace a la f de t, que significa aplicarle el operador a la multiplicación del coseno de 3t por t cuadrada, lo que tengo que hacer es evaluar x de s en s más j alfa y en s menos j alfa, todos los lugares donde aparezca la s, ¿verdad? Aquí nada más nos faltó establecer cuánto vale alfa. En este caso, alfa es igual al al coeficiente del argumento del coseno. Entonces, de aquí sabemos que alfa es igual a 3. Entonces, nuestra f de s, ¿a qué va a ser igual? Insisto, pues, si nos vamos aquí es igual a 1/2. 1/2 que multiplica a la x de s, pero evaluada en s más j alfa. Entonces, sería 2 sobre s. Entonces, ahora s vale s más j alfa, que es 3s más j3. Todo eso al cubo. Y en lugar de ser ahora un menos, ahora es un más, la misma x de s, pero evaluada con el valor negativo de la parte imaginaria, que sería s menos j3 al cubo. Y ese sería el resultado de encontrar la f de s de t cuadrada que está multiplicada por un coseno. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Bien, me dicen si necesitan tiempo para anotar, si no ya para continuar. De nomás les digo, puse uno porque es
básicamente igual que en la multiplicación por seno, el reto es encontrar el x de t en las tablas y pues ya sustituirlo, ¿no? Entonces me dicen si ya lo tienen para continuar. Sí, profe, ya. Bien, entonces, si nadie dice lo contrario, me voy a ir otra vez a la presentación. Entonces, tenemos la parte de la multiplicación coseno, que el ejemplo que acabamos de ver. Una propiedad más que vamos a ver. Hay muchas, ¿sale? Entonces, vamos a ver o estamos repasando, digamos, las más utilizadas, las que más se aplican, porque pues nos podemos llevar todo el curso en la transformada de Laplace. Es tan vasto la cantidad de cosas que se pueden hacer con la transformada de Laplace que nos podríamos llamar todo un semestre con esto, ¿verdad? Pero pues todavía tenemos que ver transformada inversa, aplicaciones, transformada Z y Fourier. O sea, falta todavía un rato. Por lo tanto, pues por eso es que nada más estoy viendo las que más se utilizan o se emplean. La siguiente que vamos a ver es la parte del escalamiento en el tiempo. ¿Qué hacer o cómo le podemos hacer para encontrar de una manera más rápida o más sencilla cuando la función x de t está escalada en el tiempo? Aquí lo ponemos como un alfa t. Esa alfa tiene que ser mayor o igual a 0, es decir, solamente escalamientos positivos. No contempla la propiedad de un escalamiento negativo. Entonces, eso implica como, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un seno, pues, implicaría un cambio hasta de fase, ¿verdad? Entonces aquí sí está restringido a que ese escalamiento sea positivo. Puede ser fraccionario, puede ser entero, pero siempre positivo. Entonces, cuando nosotros tenemos una función x de t que la estamos escalando en el tiempo, lo que vamos a hacer es, pues, determinar mi función x de t, y después vamos a decir que 1 sobre el escalamiento en el tiempo multiplicado por x de s, pero evaluada en s sobre su escalamiento, me va a dar como resultado la función x de s ya con el escalamiento, ¿sale? Que representado acá en la x de t, obviamente. Entonces, seguimos prácticamente con lo mismo. Debo de evaluar mi función principal que puedo obtener directamente de las tablas y evaluarla en S sobre alfa, ¿sí? Entonces, pues ejemplos, vamos a poner dos. Uno que dice x de t igual a t con un escalamiento en el tiempo de 2, y el ejemplo 2, x de t igual al seno de t con un escalamiento en el tiempo de 3. Entonces, pues ahorita lo anotan, por favor, para hacerlo de una vez, pasar a los ejemplos y ver cómo aplicamos la evaluación de la x de t para poderla obtener con ese escalamiento en el tiempo. Me dicen, por favor, cuando ya lo tengan. Listo, profe. Bien, alguien que ocupe. Bueno, todos lo voy a estar poniendo ahí, ¿verdad? Lo vamos a tener acá en la cámara para hacer el desarrollo.
Entonces, pues empezamos. En el primero tenemos el escalamiento en el tiempo con una x de t igual a t y tenemos un escalamiento de 2. Entonces, lo primero que debemos de hacer es obtener la transformada de Laplace de x de t, ¿sale? Entonces, ya sabemos que mi x de t igual a t, por lo tanto, mi x de s va a ser igual a la transformada de Laplace de t. Esa ya la habíamos visto y es 1 sobre s cuadrada, ¿sale? Entonces, ya tengo mi x de s. Lo que me dice la propiedad es que si yo quiero obtener mi función desplazada en 2, acá está. Esto será igual a tener la función x desplazada en 2t, ¿sí? Para encontrar la transformada de Laplace de esta señal que está escalada en el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando eso ocurre, lo que debemos de hacer es dividir o tener el inverso de 1 sobre el escalamiento, que sería 2. Eso es lo que me indica la parte de la propiedad, ¿verdad? Aquí está 1 sobre alfa, o sea, 1 sobre 2, que multiplica a la x de s, pero evaluada en s sobre alfa, o sea, s sobre el escalamiento. Entonces, pues vamos a tener la señal que es 1 sobre s. Ahí aparece la s. Entonces, en lugar de s, vamos a poner s, que me quedó muy pequeño, s sobre 2, porque es s sobre alfa, y todo eso está elevado al cuadrado. Y eso sería la parte de cómo aplicar la propiedad del escalamiento en el tiempo en mi x de t, sin la x de t obviamente sin estar desplazada. Aquí sí lo que podemos hacer es aplicar un poco de álgebra para que se vea más compacta la expresión. Aquí sí vale la pena hacer las operaciones. Entonces, esto será igual a 1 entre 2 por s cuadrada sobre 4, ¿verdad? Sería pues, prácticamente todo. Ya nomás dividimos esto de acá, que sería 1 entre s cuadrada sobre 2. Y si aplicamos la ley de la comida, ahorita que ya empieza a hacer hambre, o sea, la ley del sándwich, el emparedado, la tortilla, como le llamen, pues esto quedaría 2 sobre s cuadrada. Y si se fijan, básicamente obtenemos la misma función x de s, pero la parte del numerador es la que me va a decir cuál es el escalamiento en el tiempo. Esto, después cuando veamos la transformada z, vamos a ver que precisamente de acuerdo al tiempo de muestreo que utilizamos para sacar esas transformadas, lo que vamos a estar alterando es nuestro numerador, no nuestro denominador, por este fenómeno de que donde se ve reflejado el escalamiento en el tiempo es en el numerador, el denominador sigue igual, ¿sí? Entonces, bueno, este sería ya el resultado, ya no se puede reducir más, ¿verdad? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Me dicen si ya lo anotaron y si no para esperarme o ya continuar, por favor. Mientras voy anotando el otro. Es el seno de t y alfa igual a 3.
¿Ya lo tienen? Profe. Bien, entonces, ahora tenemos nuestra x de t, es igual al seno de t, y tenemos un desplazamiento de 3. Entonces, vamos a obtener la x de s, que es la parte de obtener la transformada de Laplace de la función sin tomar en cuenta el escalamiento. Entonces, nuestra x de s sería la transformada de Laplace del seno de t, que ya también la vimos. Y esta es 1 entre s cuadrada más 1, ¿verdad? Porque el omega vale 1, entonces es 1 al cuadrado, pues me sigue dando 1. Ahí está mi función en S sin tener ningún escalamiento en el tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, mi función S es igual a la transformada de Laplace de la función en el tiempo, pero escalada 3 veces. ¿Sí? Esto significa que le tengo que aplicar la transformada de Laplace al seno de 3t, y lo único que tenemos es el seno de t. Y ahí es donde entra la propiedad, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo esta parte, ¿qué me dice la propiedad? Bueno, que yo tengo que dividir 1 sobre el escalamiento, entonces sería 1/3, que multiplica a la señal sin escalamiento, evaluando todo el lugar donde esté S, lo voy a sustituir por S sobre el escalamiento, en este caso es S sobre 3 al cuadrado más 1, ¿verdad? Y eso, hasta aquí llegaría la propiedad. Y ahorita lo que sigue pues, es echarle álgebra para hacer una reducción. Aquí sí se puede hacer mucho, ¿verdad? Porque son puras constantes, nomás aparece una sola vez la S. Entonces, esto, haciendo la reducción, bueno, hasta aquí dudas de cómo aplicar la propiedad. No, profe, ninguna. Bien, entonces continúo con la parte de la reducción. Esto sería igual a 1 sobre 3 que multiplica a S cuadrada sobre 9 más 1. ¿Sí? Entonces me quedaría 1 sobre si yo multiplico término a término, sería S cuadrada sobre 3 más 3. Para no dejar la S cuadrada dividida entre algo, multiplico todo por 3. ¿Sale? Entonces, si multiplico arriba y abajo por 3, pues esto me va a quedar igual a 3 sobre S cuadrada más 9. Y si se fijan cómo cambia respecto al original, pues que aparece acá la omega o el tiempo, ¿verdad? Aquí está la omega L3 y apareció aquí y este es omega al cuadrado, es 9. Entonces por eso aparece 3 sobre 9. Pero, se fijan, es exactamente la misma función, pero cuando la escalamos en el tiempo, pues aparece la omega, ¿verdad? Aquí en el seno, pues vemos que claramente es la omega, entonces omega entre omega cuadrada. Cuando no lo tenemos escalado, simplemente es un omega, ¿de acuerdo? Entonces, la parte que se altera, otra vez, ¿cuál es? Pues la parte del numerador, cuando tenemos movimiento en el tiempo, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Bien, me dicen si ya lo terminaron de anotar para continuar, por favor.
Sí, profe, ya. Bien, si nadie indica lo contrario, pues entonces continuamos. Esta sería la penúltima propiedad. Déjenme pongo pantalla completa las diapositivas. Una propiedad más, y aparte es de las pues, más importantes y por las cuales vale totalmente la pena convertir una señal en el tiempo a el espacio de una variable compleja como lo es la S para determinar la parte de Laplace, pues es la convolución. En algún momento, ya sea en cálculo o en alguna otra unidad de aprendizaje, debieron de haber visto la convolución. Si no, nada más voy a dar aquí un preámbulo de lo que es para recordar o que lo vean, pero lo que nos interesa es cómo aplico la convolución ya en el espacio de Laplace. Entonces, la convolución se denota por un asterisco entre dos funciones para que no se confunda con una multiplicación tal cual, como un punto. Entonces, cuando veamos un asterisco entre dos funciones, no significa que deba de multiplicar las dos funciones, significa que las debo convolucionar. ¿A qué se refiere con convolucionar? Pues que las debo de, digámoslo así, mezclar para obtener una nueva función a partir de esas dos. No, insisto, no necesariamente es la multiplicación. Entonces, por eso dice que está definida como X asterisco de H. Ustedes saben que normalmente en aritmética, si le pongo un punto, si le pongo paréntesis o si le pongo un asterisco, significa multiplicación. Cuando son funciones, para nosotros eso significa la convolución, que vamos o tenemos que determinar la convolución. Entonces, para determinar la convolución de dos funciones que dependen del tiempo, lo que tengo que hacer es una integral. La podemos obtener de diferentes, digamos, entre comillas, maneras, esa integral, pero a final de cuentas, las tres me deben de dar el mismo resultado, ¿sí? Normalmente pues, evaluamos otra vez desde 0 hasta t, el tiempo en el que yo quiera conocer esa convolución, y otra vez desde el 0, no desde antes. Si aquí mis funciones o la parte de la convolución yo la quisiera integrar para después, entonces, perdón, con el tiempo anterior al 0, no podría aplicar esto. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, si tenemos las funciones x y h, h la tengo que evaluar con un desplazamiento v, o sea, un atraso en el tiempo, t menos v, multiplicado, así es, multiplicado por x v, diferencial de v, o también puedo hacer la integral de xv por h de t menos v. Si se fijan, estoy cambiando aquí el orden de los parámetros, lo cual no afecta nada, es exactamente lo mismo. O incluso puedo cambiar el orden, yo evaluar t menos v en x y no en h, y después multiplicarlo por h de v, sin necesidad que se esté desplazando en el tiempo. Entonces, cualquier forma de estas me puede llevar a calcular el resultado de la convolución de dos señales. Obviamente, esto se vuelve complejo cuando esta x de t y esta h de t pues no son tan sencillas o no las podemos encontrar fácilmente, o no las podemos integrar fácilmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al hacer esta multiplicación, imagínense que tengo un seno por un coseno y aparte con un desplazamiento en el tiempo, pues entonces ya no voy a encontrar una solución directa de cómo integrarla. Tengo que estar aplicando pues varias técnicas de integración, ¿verdad? Y eso con ejemplos sencillos de seno y coseno, ¿no? Entonces, pues se vuelve algo complejo obtener la convolución en el tiempo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es esa V? Esa V es igual a KTS. ¿Qué es KTS? Pues K veces el periodo de muestreo. Entonces, cuando el límite del tiempo de muestreo tiende a la derivada de V, quiere decir que este tiende a 0, es decir, es un tiempo muy, muy pequeño el que se debe de tener ahí. Entonces, pues eso complica, insisto, pues la parte de cómo vamos a obtener la convolución. Pero para nuestra fortuna,
nos podemos librar de todo esto. ¿Cómo? Pues fácil. Obtengo la transformada de Laplace de x de t, así por separado. Si está en las tablas ya la hice. Obtengo por separado la transformada de Laplace de la segunda, se llame como se llame, aquí está x y h, puede ser f1, f2, lo que sea. Y adivinen qué, ya cuando están en el espacio de Laplace, la convolución significa multiplicar ambas funciones y me evito todo esto. Obviamente, para obtener la transformada de Laplace de cada función, sí tuve que haber resuelto una integral, como los primeros ejemplos que hicimos, ¿verdad? Pero no se va a comparar con la dificultad de hacerlo así, ¿verdad? Hacer la convolución en el tiempo. Mejor hago la integración de Laplace por separado y multiplico. Entonces, de tal manera que si yo quiero obtener la transformada de Laplace de la convolución de dos señales en el tiempo, lo que debo de hacer es obtener la transformada de Laplace de la primera función, de la segunda función y simplemente multiplicarlas. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Bien, entonces, de estas, ahorita, o sea, en este instante, no vamos a hacer ejemplos. ¿Por qué? Porque cuando pasemos a las aplicaciones, vamos a tener que estar usando constantemente la convolución y entonces, en ese momento, aprovechamos para hacer ejemplos de convolución, pero aparte ejemplos que tengan sentido con la aplicación que tiene Laplace en los sistemas, ¿verdad? Entonces, porque ahorita pues nomás sería agarrar dos funciones de las que vengan en las tablas, encontrarlas y expresarlas como una multiplicación y ya, o sea, no le vamos a ver ningún sentido práctico a eso. Entonces, la parte de convolución la vamos a hacer ejercicios, pero ya cuando veamos las prácticas que las vamos a estar utilizando. Y obviamente después cuando nos vayamos a la parte computacional con el software. Bien, entonces, si no hay preguntas, continuamos. La siguiente diapositiva, ya se las puse, las tablas de propiedad. ¿Mande? ¿Me espera un poquito para anotar? Perdón, sí, me regreso. La siguiente me la voy a saltar porque es donde está la tarea que les indicaba el día de ayer, donde venía la parte de que buscaran ya las tablas de propiedades para que las tuvieran también ahí a la mano y que repasaran o aprendieran o que le preguntaran a ver quién o fueran al libro de álgebra o a ver en el YouTube o donde sea cómo hacer expansión de fracciones parciales, porque ahorita adelante lo vamos a ver para qué lo vamos a necesitar, ¿sale? Entonces, me dicen por favor cuando ya lo tengan. Listo, profe. Sí, ¿alguien más que necesite tiempo para anotar o ya podemos continuar? Creo que no, profe. Bien, entonces continuamos. Esa parte pues es la de la tarea, ya se las había dejado. Y la parte de la convolución, dijimos, la parte de ejercicios o ejemplos, ya lo voy a dejar para cuando veamos aplicaciones que forzosamente la tenemos que usar. Y nos vamos a ir ahora a la transformada de Laplace inversa, ¿sale? Entonces, para denotar o observar que se está trabajando o que estoy refiriéndome a una transformada de Laplace inversa, pues ya saben, ¿verdad? Se utiliza el mismo símbolo, pero elevado a la -1. Recuerden que la transformada de Laplace es una transformación lineal, por lo tanto, tiene inversa, es decir, yo puedo pasar
del tiempo al espacio de Laplace y del espacio de Laplace regresarme al tiempo. Entonces, el operador Laplace, transformada en Laplace inversa, pues se lo debo de aplicar a una función que obviamente ya debe de estar en el plano S o en el transformado hacia S. ¿Y eso cómo se hace en términos matemáticos? Bueno, yo tengo que la transformada de Laplace inversa aplicada a una función en Laplace me va a dar como resultado una función en el tiempo. Pero, ¿cómo le hacemos para llegar a esa función en el tiempo? Bueno, debo de aplicar la siguiente integral, que sería 1 entre 2pi j, ya saben, j es la parte imaginaria del número, por la integral que tiene como límites c menos j alfa y c más j alfa, de la función multiplicado por e a la st, aquí sí es positivo, e a la st, no es e a la menos st, por diferencial de s. Y obviamente la expresión que tengamos o que encontremos o determinemos aquí únicamente va a ser válida para el tiempo mayor o igual a 0. Es decir, seguimos trabajando con sistemas lineales e invariantes en el tiempo y causales, ¿verdad? Entonces, nada más la expresión que encontremos va a ser válida para el tiempo mayor o igual a 0, ¿sale? Bien, aquí pues también tenemos un salvavidas muy grande. En la parte matemática, desde luego que esto se tiene que hacer para poder determinar la función en el tiempo, ¿sale? Ahí el problema o el detalle es que para la parte de las aplicaciones en la ingeniería, pues la verdad es muy impráctico estar haciendo esta integral porque las funciones con las que trabajamos no van a ser prácticamente funciones conocidas. ¿Por qué? Porque las aplicaciones principales que nosotros las vamos a utilizar en ingeniería, pues son para determinar funciones de transferencia, para determinar controladores, para determinar filtros, y normalmente, pues ese modelo matemático, ese controlador o ese filtro, pues no corresponde a señales conocidas igual de bonitas que las que están en las tablas. Por lo tanto, insisto, se vuelve muy impráctico y es por eso que dice aquí que en la práctica de la ingeniería rara vez se aplica la integral para conocer f de t. Entonces, existen varios métodos que podemos utilizar para determinar esa función en el tiempo sin pasar por esta integral. Ahorita vamos a ver cómo le podemos hacer. Entonces, ya nada más para recalcar, pues esto lo debemos de aplicar a sistemas LTI y que los valores negativos de esa función en el tiempo que encuentre, pues van a ser 0, ¿verdad? Lo mismo que hemos hecho desde que empezamos desde que empezamos a ver los señales y sistemas. Antes del 0, yo siempre debo de decir que mi señal vale 0. A partir del 0 en adelante, todas estas herramientas que hemos estado viendo las puedo aplicar. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? No, profe. Me dicen si necesitan tiempo para anotarlo, por favor, para esperarme. Sí, pero un poco, por favor. Sí, nada más me avisan cuando ya terminen, por favor. Ya, gracias.
¿Alguien más que requiera más tiempo o ya puedo continuar? Bien, entonces continuamos. Ahora sí, ¿qué métodos podemos emplear además de la integral formal con la que debemos de, o con la que normalmente se trabaja de manera rigurosa matemática para determinar la transformada de Laplace inversa? Bueno, una que parece obvia, pero pues de todos modos hay que decirlo, es pues ir a las tablas de la transformada de Laplace. Ahorita lo que hemos estado haciendo es, nos vamos a la columna x de t, localizo mi función en el tiempo y veo cuál es su equivalente en Laplace. Entonces ahora, ¿qué es lo que haríamos? Pues voy a tener una función en Laplace, la busco y simplemente me voy a la otra columna y ya sabría cuál es mi función en el tiempo. Obviamente eso ocurre para funciones o señales conocidas que estén previamente determinadas ahí en las tablas. Si me encuentro que ese va a ser prácticamente lo que siempre vamos a tener ya en la práctica, no voy a encontrar de manera directa mi señal o mi función en la columna X de S, ¿verdad? O F de S. Prácticamente eso no ocurre. Entonces, el método de ir a las tablas, pues es válido cuando la transformada inversa de Laplace corresponde a una señal conocida en el tiempo que normalmente pues la encontraremos ahí en las tablas, pero es otro método y de forma parcial se necesita para el que sigue, ¿sale? Entonces no lo vamos a descartar al 100% porque para el método que nosotros vamos a emplear para determinar las transformadas de Laplace lo vamos a necesitar, pero de manera parcial. Ahorita vemos a qué me refiero. Entonces, ¿cuál sería otro método? Bueno, otro método, pues es ir al software, o sea, la parte computacional, que también obviamente la vamos a ver. Entonces, en la parte computacional, pues simplemente le digo que quiero la transformada de Laplace de tal señal y me la da. O si tengo la transformada de Laplace de una función en S, pues me regresa mi función en el tiempo, sin ningún problema. ¿Sale? Pero algebraicamente hablando o matemáticamente hablando, ¿qué vamos a hacer? Bueno, partimos del hecho que la transformada de Laplace sabemos que es un operador lineal o una transformación lineal y que cumple con el principio de superposición. Por lo tanto, va a tener operadores aditivos y homogéneos. Y eso mismo aplica a la transformada de Laplace inversa. ¿A qué voy? A que si yo puedo separar en datos más sencillos mi función en S, probablemente esos datos que estoy separando sí los encuentre en las tablas. ¿Sale? Entonces, la suma de la transformada de Laplace inversa de cada uno de esos datos en los que yo separé mi función, pues el resultado al final de cuentas es la transformada inversa de todo. Así como lo hemos hecho con la transformada de Laplace. Si yo tengo la transformada de Laplace de 2 o 3 funciones, pues saco por separado y luego la sumo. Idéntico lo vamos a hacer con la inversa. Entonces, ese método de separarlo en funciones más sencillas, pues es el método que les encargué que repasaran o estudiaran, que es el de fracciones parciales, expandir un polinomio en fracciones parciales y escribirlos en términos más simples de S, los cuales podamos ir a ver a las tablas y obtener la transformada de Laplace inversa de manera pues más sencilla. Ahora bien, yo les puse que de polinomios. ¿Por qué de polinomios? Normalmente cuando se trabaja en modelado, control o filtros, lo que quieran, normalmente la expresión del equivalente al modelo matemático del filtro, del controlador o del sistema se da en un polinomio.
que se conoce como función de transferencia. Ahorita eso va a ser parte de las aplicaciones que vamos a ver, pero desde ahorita vamos a estar viendo cómo sacar la transformada inversa de un polinomio que está representado en S. ¿Por qué? Porque esa es la parte de la aplicación, ¿verdad? Como les decía, difícilmente vamos a estar trabajando con sistemas ya en la práctica cuyas señales aparezcan ahí en las tablas. Normalmente pues, no van a aparecer. Hay que hacer esa expansión para separarlo en datos más sencillos, más simples y que sí los pueda sacar de la tabla y después pues simplemente hacerle el álgebra necesaria para obtener mi función en el tiempo correspondiente a mi señal o a mi polinomio que está representado en S. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, me indican si ya lo anotaron, por favor, si no para esperarme. Sí, profe, ya. De mi parte ya, profe. Bien, si nadie dice lo contrario, entonces avanzamos. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo voy a aplicar esa parte de la expansión o eso que yo les platiqué, pues bajo qué argumentación está. Bueno, vamos a tener que esa FDS a la cual le quiero aplicar la transformada de Laplace inversa, vamos a suponer que está formada por la división de dos polinomios. Si están, no sé, haciendo el modelo matemático de un motor, de una bobina, de una resistencia, de un circuito RC, RCL, pues básicamente es eso, un polinomio entre otro polinomio, ¿sale? Igual cuando se genera el controlador de ese sistema térmico, lo que sea, pues va a ser un polinomio entre otro polinomio, que les digo, se llama función de transferencia. Entonces, bajo ese supuesto, vamos a tener dos opciones. La primera opción es que si la potencia, o sea, el orden del polinomio del denominador es mayor que el del numerador, entonces podemos aplicar la expansión de fracciones parciales. ¿Sí? Si eso no se cumple, es decir, que el polinomio del numerador sea mayor al del denominador, entonces lo más conveniente es hacer una división directa para obtener o separar en diferentes términos más simples ese polinomio, que típicamente hablando, cuando estamos trabajando con modelos matemáticos, etcétera, el caso en el que caemos es en el primero, donde el polinomio del denominador tiene un mayor grado que el del numerador, por lo tanto puedo extender o expandir esa división de polinomios en fracciones parciales. Caso contrario, normalmente cuando estamos trabajando, por ejemplo, en la transformada Z, lo que vamos a observar es que normalmente ocurre lo contrario, porque estamos trabajando con exponentes negativos de Z y vamos a caer en el segundo caso, donde normalmente para obtener, o un método para obtener la transformada Z inversa, pues es hacer una división directa. Entonces, pues si fijan, las herramientas matemáticas son las mismas, solamente cambia la manera de aplicarlo a cada cosa, ¿no? Entonces, nosotros vamos a suponer que esa función es un polinomio dividido entre otro polinomio y que si el orden del polinomio del denominador es mayor al del numerador, lo puedo expandir. Si no, puedo aplicar una división directa para ir sacando diferentes términos de la señal, términos que al sumarlos me den la función total, términos que al separarlos, obviamente, pudiera buscar a las tablas y ver cuánto vale. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí?
No, profe. Bien, me dicen si necesitan tiempo para anotarlo, por favor, y esperarme, o ya continuar. Un poco de tiempo, por favor. Sí, me dicen cuando ya terminen, por favor. Listo, profe. Bien, ¿alguien que necesite más tiempo? Bien, si nadie me indica lo contrario, pasamos a lo que sigue. ¿Cómo ponemos esto en términos de lo que hemos estado viendo? Bueno, fácil. Tenemos una función S que ya dijimos que era o está expresada como un polinomio dividido entre otro polinomio, y lo que pretendemos hacer al hacer la expansión en fracciones parciales es obtener varios términos que de igual manera van a ser fracciones, pues, o divisiones de un polinomio entre otro, pero más sencillos o de grado menor, de tal manera que podamos ir a buscar en las tablas y poder encontrar cuánto vale la función en el tiempo de cada uno de estos términos de la función en S. De tal manera que al sumar esos términos, pues sigo representando mi f de S. ¿Sale? Entonces, da lo mismo porque es aditivo y homogéneo, o sea, estamos trabajando con sistemas lineales invariantes en el tiempo, que si yo le aplico la transformada de Laplace a mi función de S, pues yo puedo decir o expresar que le puedo aplicar la transformada de Laplace inversa a cada uno de los términos con los que separé mi señal. Por lo tanto, si la transformada de Laplace inversa es aplicable, voy a encontrar una función en el tiempo que sería igual a la sumatoria de las funciones en el tiempo de cada uno de los términos a los cuales le apliqué la transformada de Laplace inversa. Y entonces encontraría el total o mi transformada de Laplace de todo el sistema. ¿Sale? Entonces, bajo ese argumento, pues es el hecho de que les encargué esa tarea, ¿verdad? Porque necesitamos saber separar ese polinomio dividido entre otro polinomio en varios términos más sencillos para poder obtener al final de cuentas la transformada de Laplace inversa de toda mi señal o de todo mi sistema. ¿Sale? Entonces, ese es el argumento del por qué debemos de separar o por qué se utiliza el separar en fracciones parciales mi función para poderlo hacer de manera más sencilla, encontrar la transformada de Laplace inversa. Obviamente hay distintas maneras de separarlo de acuerdo a cómo está dado cómo están dados nuestros polinomios. Vamos a hacer ejemplos, digamos, de lo más común que nos podamos encontrar para aplicar ese método de expansión. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí?
Creo que no, profe. Muy bien. Ya la parte de cómo expanderlo, pues ya lo vamos a ver ahorita con ejemplos, ¿verdad? Ya no, pues no tiene caso hacerlo de otra manera más que ya con ejemplos. Lo que me interesa ver es o que entendieran es, pues la parte de que al separarlo, le puedo aplicar el operador a cada partecita por separado y a final de cuentas obtener toda la transformada de Laplace inversa. Me dicen si ya acabaron de anotar, por favor, si no para avanzarle. Profe, el último corchete en F1T más F2DT más F3DT, ¿qué cierra? Nada, porque nunca se abrió, ¿verdad? Gracias. Déjame lo quito. Déjame de una vez. Listo. Gracias. No tenía razón de estar ahí. Bien, igual espero que lo tengan y me dicen cuando ya lo tengan, por favor. Listo, profe. ¿Ya todos o alguien más que necesite tiempo? Bien, entonces continuamos. Ahora sí, pues tendríamos ejemplos de cómo hacer la expansión de fracciones parciales de un polinomio dividido entre otro polinomio, ¿sale? Aquí lo que vamos a ver es que ya están factorizados abajo el polinomio. Por ejemplo, nos pudieran haber dicho s cuadrada más 3s más 2, ¿verdad? Aquí están factorizados. De hecho, si no viene factorizados, lo primero que tenemos que hacer es factorizarlos, ¿sí? Y después hacer la expansión. Y de acuerdo a cómo estén estos factores en el denominador, es la parte o la separación de cómo le voy a hacer para obtenerlos, esas fracciones parciales. Es decir, podemos tener diferentes casos. Un caso es que los factores del denominador sean de primer grado. Se fijan aquí S más 1 por S más 2. Los dos son de primer grado, estos dos factores del denominador, y no son iguales. Si fueran iguales, ya necesitaría otra forma de hacer la expansión de fracciones parciales. Por eso me interesaba que hicieran ese recordatorio o aprendieran esa parte, porque pues yo ya no voy a entrar en detalles del por qué se separa así, por qué se separa así, no, simplemente vamos a utilizar cada caso según observe cómo están los factores del denominador. Entonces, estos dos ejemplos son para cuando los factores son de primer grado, pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, los que sean, pero deben de ser todos de primer grado. Y además, no deben de ser iguales. Ya más adelante, con otros ejemplos, vemos otras situaciones que se puedan presentar y cómo realizar la expansión. Entonces, me espero a que lo anoten y me digan que ya lo tienen para pasar a la parte del desarrollo, por favor. Ya, profe. Bien, de todos los voy a tener aquí anotados, obviamente, para irlos desarrollando, ¿verdad? Pero déjenme nada más anotar yo aquí fecha y grupo para continuar.
Entonces, por lo pronto dejo de compartir la pantalla y quito la presentación para mostrarles la cámara. Entonces, bien, entonces estamos con ejemplos de la transformada de Laplace inversa, expansión de fracciones parciales, y estamos en el caso donde hay factores de primer grado no iguales. ¿De acuerdo? Entonces tenemos nuestro primer ejemplo, donde f de s es igual a s más 3 sobre s más 1 por s más 2. ¿Sale? Entonces, lo primero que tenemos que revisar para saber si le puedo aplicar alguno de expansiones parciales, obviamente aquí sí, porque son ejemplos específicos de eso, es que el denominador tenga un grado mayor que el numerador. Y si nosotros hacemos la multiplicación término a término, pues el primero que me sale es una s cuadrada, que ya es mayor que el del numerador. Por lo tanto, sí puedo hacer esa separación. Entonces, ¿alguien comentó algo? ¿Alcancé a escuchar un micrófono abierto? Sí. Mande. Profe, ¿sí estás compartiendo? ¿Mande? Que no se ve su cámara, profe. Ah, si sirve, pues yo lo estoy viendo. No, pero no nos está compartiendo. Ah, es que cuando quité la diapositiva, es que es diferente, no me asusten, de por sí no tiene muy buena resolución y que se me descomponga. Cuando quité la diapositiva se quitó esta cosa, permítanme. Nada más he anotado el ejemplo. Listo. Yo creo cuando le di que ya no proyectara pantalla completa la diapositiva, se quitó. No me había pasado eso, pero sí, ahí está. ¿Sí ya lo ven? Sí, profe. Bien, entonces, pero de todas maneras, aunque no lo vieran, pues nomás anoté el ejemplo. Y lo que les decía es eso de checarlo, ¿no? De que sí sea mayor el grado del denominador que el numerador. En este caso, pues sí. Entonces, lo que me dice la teoría de cómo debo de hacer esa expansión de fracciones con factores de primer grado no iguales, que si se fijan, pues no puedo hacer, algebraicamente a esto ya no le puedo hacer nada, porque si lo multiplico o lo que sea, pues ya no puedo eliminarlo, o sea, ya no puedo reducir más mi expresión. Por lo tanto, se aplica la expansión, ¿verdad? Entonces, para estos casos, lo que dice la teoría es que yo puedo separar mi polinomio con factores de primer grado no iguales en tantas fracciones como factores tenga. Entonces, esto va a ser igual a A sobre el primer factor, S más 1, más B sobre S más 2. Ojo aquí, luego de repente me salen así con técnicas baldorianas medias raras, donde me dicen, pues la A vale S y la B vale 3. No, recuerden que no se puede hacer esa separación, por eso estamos utilizando la técnica, ¿sale? Entonces, pues básicamente, ¿qué debo de hacer? Si esto es una igualdad, pues significa que lo que tengo del lado izquierdo es igual a lo que tengo del lado derecho, ¿verdad? Entonces, lo que debo de hacer es resolver esta igualdad, donde mis incógnitas, ¿quiénes van a ser? Pues A y B. Conociendo el valor de A y conociendo el valor de B, podremos conocer cómo separar este polinomio en estos dos factores, y estos pequeños factores ya puedo ir a buscarlos a las tablas y saber a qué corresponden. Entonces, pues hace de la siguiente manera.
este primero lo voy a hacer, digamos, lo más extenso que pueda. Ya el segundo, pues ya no. Entonces, primero, ¿qué debo de hacer para quitar estos dos factores aquí que están dividiendo? Típicamente se dice, los paso al otro lado. ¿Cuál es lo correcto de decir? Pues que voy a multiplicar ambos lados de la igualdad por esos dos factores. Entonces, de cualquier manera, yo voy a tener S más 3, que va a ser igual a ¿cuánto? Si esto pasa multiplicando, entonces tendría A por S más 1 por S más 2 sobre S más 1 más B por S más 1 por S más 2 sobre S más 2. ¿Estamos de acuerdo? Que si esto está dividiendo, pasa multiplicando, así me quedaría. Entonces, esos también, pues, es un factor. S más 1 entre S más 1, pues me da 1. Dice Baldor, se va. Entonces, S más 2 entre S más 2 me da 1. Por lo tanto, yo lo puedo expresar como S más 3 es igual a la A por S más 2 más B por, perdón, sí, S más 2 y acá es S más 1. ¿Sale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Realizar la multiplicación término a término para tratar de llevar lo del lado derecho de la igualdad a que se parezca a lo del lado izquierdo. Que se parezca, me refiero a tener agrupados los términos de S y tener agrupados los términos independientes. Entonces, ahorita básicamente vamos a estar trabajando solamente del lado derecho de la igualdad. Entonces, S más 3 es igual a AS más 2A, multiplicación término a término, más BS más B. Entonces, S más 3, ¿a qué va a ser igual? Voy a poner los términos que tienen S, que sería A más B, que multiplica a S, más todos los términos independientes, que es el 2A más B. 2A más B. Solamente trabajo algebraico. Por eso esto se ve desde álgebra, ¿verdad? Entonces, ya se parecen. Miren, tengo acá un término en S que tiene un factor de 1 y acá tengo un término que contiene a la S que tiene un factor de A más B, un coeficiente, perdón, de A más B, y tengo un término independiente que es más 3 y acá tengo un término independiente que está formado por 2A más B. Entonces, esto se parece. Por igualdad y por inspección, pues entonces yo voy a suponer dos ecuaciones. Yo sé que A más B debe de ser igual a 1, porque el coeficiente de un lado debe ser igual al del otro, A más B debe ser igual al coeficiente de S, y esta sería mi ecuación número 1. Y yo tengo que el 2A más B debe ser igual a 3, porque el término independiente que tengo del lado izquierdo de la igualdad debe ser igual al que está del lado derecho. Entonces 2A más B debe ser igual a 3. Y esta sería mi ecuación número 2. Ahora sí, no me interesa qué método utilicen, hay muchos. Si nos vamos del álgebra, está sumas y restas. Bueno, acá, sumas y restas es 1. Igualación, sustitución, ya. Si nos vamos al álgebra lineal, está Kramer, que le llaman determinantes, Gauss-Jordan, 6, ¿sale? En su calculadora o en la computadora, es decir, ahorita a estas alturas de su carrera, a mí no me interesa enseñarles cómo resuelvan esa ecuación. A mí me interesa que la sepan resolver y me digan cuánto da. Entonces, cualquier método que vayan a utilizar, úsenlo, sépanlo utilizar. Si me dicen, es que a mí el que más se acomoda es Kramer, háganlo con Kramer. Si me dicen, es que a mí el que más se acomoda es sustitución,
háganlo por sustitución, cada quien batalla como quiere. Entonces aquí, pues ya cada uno escoja el que más le sea fácil o con las herramientas que tenga en la mano. Hoy en día cualquier calculadora científica sí trae para resolver de 2 por 2, ¿verdad? También lo pueden hacer. Entonces, pues ya, me van diciendo cuánto vale A, por favor, y cuánto vale B. A vale 2 y B menos 1. Así es, A vale 2 y B vale menos 1. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, esa es la parte, pues, algebraica de la expansión. ¿Cómo quedan? Yo sé que mi f de s va a ser igual a s más 3 entre s más 1 por s más 2. Y yo dije que la podía separar en estas dos, ¿verdad? En a sobre s más 1 más b sobre s más 2. Y ahora ya conozco cuánto vale b. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2 sobre s más 1 menos, de una vez lo pongo, 1 sobre s más 2. Si yo hago esta resta, debo de llegar a lo mismo que está acá, porque estoy haciendo una igualdad, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay una equivalencia, ¿sí? Así ya puedo expresar mi función s, ya en 2 factores, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Bien, continúo. Entonces, ahora sí, ¿qué pasa si yo quiero aplicar la transformada de Laplace inversa a toda mi señal f de s? Bueno, pues eso significa que yo tendría que aplicar la transformada de Laplace inversa a ese polinomio, s más 3 entre s más 1 por s más 2. Pero como yo ya tengo un par de elementos o términos que corresponden a esta división de polinomios, entonces yo puedo decir que la transformada de Laplace inversa se la puedo aplicar a 2 sobre s más 1 menos 1 sobre s más 2. Por lo tanto, yo puedo aplicarle el operador de Laplace inverso a cada uno de esos términos por separado. Ya no va a caber ahí. Déjenme, mejor esto lo pongo acá abajo. Igual a aplicar la transformada de Laplace a la menos 1 de cada uno de esos términos, 2 entre s más 1 menos la transformada de Laplace inversa de 1 sobre s más 2. ¿Sí? Ahí está. Entonces, de tener que aplicárselo a todo esto, pues ya se lo tengo que aplicar nada más aquí. Como esto es aditivo y homogéneo, ¿qué puede pasar con este 2? Pues lo puedo sacar. Entonces, esto es igual a 2 veces la transformada de Laplace inversa de 1 sobre s más 1 menos la transformada de Laplace inversa de 1 sobre s más 2. ¿Sale? Entonces, lo que debo de hacer ya es ir a las tablas y ver cuánto vale o si hay algún polinomio que se parezca a esto, a 1 sobre s más 2. ¿Sí? Vayan viéndolo en las tablas. Ahorita nada más para yo cambiar de hoja. Bueno, no sé qué, lo voy a seguir aquí. Acabo, aquí está, ¿no? Para que se vean ambas partes. Entonces, vayan a las tablas, por favor, y díganme cuál es la transformada de Laplace inversa de 1 entre s más 1 y 1 entre s más 2. De la primera es e a la menos 3. Ajá.
Y de la segunda sería e a la menos raíz de 2t. Esa parte de la raíz ya no me gustó. A ver, chéquenle, por favor. No, es nada más 2. Ajá, es e a la menos 2t, ¿verdad? Sin la raíz. Bien, entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que mi función en el tiempo, mi f de t, que ya no es una f de s, ya es una f de t, va a ser igual a 2 veces lo que obtuve de las tablas, que sería, lo que me dijeron exactamente es eso, sería e a la menos t menos e a la menos 2t. Nada más, o sea, aquí lo puse de paréntesis para que se vea que es la de aquí, ¿verdad? Pero pues típicamente pues nomás le ponemos 2e a la menos t menos e a la menos 2t. Y esta sería la transformada inversa de Laplace de este polinomio. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Me dicen a partir de dónde quieren o necesitan anotar para ponérselos en pantalla, por favor. De mi parte ya está anotado, profe. Ok. ¿Alguien que necesite ver otra parte del desarrollo? Bueno, lo voy a poner lo más abajo que se pueda, lo último, y lo otro encima para que se vea lo más que se pueda. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Perdón, moví acá. No, profe. Bien, entonces los que ya anotaron, sería todo por el día de hoy. Buen fin de semana, cuídense, nos vemos la próxima sesión. Si no han repasado esto de las expansiones, repásenlo por favor. Hay diferentes casos, repasen esos diferentes casos. Vamos a ver otros dos que pudieran ser los que más nos llegamos a enfrentar. Falta obviamente otro ejercicio de este mismo caso, pero vamos a ver otros dos. ¿Sale? Entonces, si no hay dudas, preguntas, si ya anotaron, pueden abandonar la reunión. Si alguien necesita seguir anotando, me lo indica por favor, si no también para dejar de compartir pantalla. Gracias, profe. Nos vemos, cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego, que esté bien.